de la Patria, se abre la sesión. Muy buenos días. Recibimos al senador Sandoval en reemplazo del senador Moreira. Saludamos a los senadores y al subsecretario Bocardo que nos acompañan. Secretaria, cuenta, por favor. Gracias. Sí, presidente. Bueno, reiterar, igual como usted lo ha dicho, llegó el documento correspondiente del reemplazo del senador Iván Moreira por el senador Sandoval para esta sesión. Y lo otro, presidente, es que se recibieron nuevas solicitudes de audiencia respecto de este proyecto, conocido como el proyecto de las 40 horas. Son 7 solicitudes más, presidente, de la SOFOFA, del Consejo Minero, del Gremio Nacional de MIPYMES de Turismo Chile, de la Asociación de Emprendedores de Chile, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Empresas Ferrocarril del Pacífico, de Chile Transportes AG y de la Asociación Nacional de Armadores. Nada más, presidente. Perfecto. Con eso completamos aproximadamente 26 asociaciones que han pedido. Nosotros tenemos el vencimiento de una urgencia hoy día. El Ejecutivo me acaba de comunicar que hay posibilidades de renovarla, evidentemente. No queremos prolongar eternamente la discusión, pero no podemos dejar 26 asociaciones sin discusión. Por tanto, vamos a buscar una fórmula que voy a proponer para la próxima sesión, de eventualmente hacer una sesión especial de la Comisión del Trabajo, tratar de ponernos de acuerdo con los senadores para hacer una sesión un poco más extendida. ¿Perdón? Claro, otro día sin duda, porque la verdad que tenemos dos problemas con la comisión. Primero, que la senadora Carvajal tiene tope con minería, el senador Moreira tiene tope con pesca, y tenemos en estricto rigor, y saludamos también el arribo del senador Galilea. Y con eso, la verdad que los tiempos de cada una de las sesiones es más corto que en general, y los topes horarios nos impiden a veces a nosotros tener posibilidades de venir. Ahora, eventualmente, pienso que los días lunes, y si lo abrimos tal vez por Zoom, podemos hacer algún tipo de sesión especial. No sé si reglamentariamente tenemos que hacerla en Valparaíso, secretario, o podríamos hacerla como una sesión de escucha precisamente. Exactamente. Es una actividad telemática para recibir en audiencia, pero todo por Zoom. Y nosotros los funcionarios aquí, pero ustedes están donde en ese momento estén. ¿Sí? Perfecto. Claro, podemos generar un modelo mixto, híbrido, claro, para ahora que está también de moda también el trabajo telemático y que nosotros queremos impulsar con fuerza, para que nos acompañe el Ejecutivo, nos acompañen las distintas asociaciones, y mientras generar también un mecanismo de trabajo entre los asesores legislativos y el gobierno para ir trabajando indicaciones en las que más o menos podamos estar todos de acuerdo. Yo voy a hacer una propuesta para la próxima semana. Le agradezco también al gobierno la voluntad de extender Ha sido una semana curiosa, y eso lo conversamos recién con el subsecretario Bocardo. Hubo plebiscito, hubo cambios de ministro en SECPRES. La ministra del Trabajo, que nos acompaña frecuentemente, hoy día va a integrar el comité político, así que eso significa que el realce de lo que haga esta comisión va a ser evidentemente mucho más relevante en la opinión pública, y me parece bien. Me parece además merecido. Creo que la ministra ha hecho una buena labor. Pero también requerimos escuchar a los invitados, porque son muchos los que han querido estar. Así que voy a proponer ese sistema, y ojalá que lo podamos hacer. Me parece que el día lunes sería eventualmente el más apropiado, en la tarde probablemente, combinando Zoom con actividad presencial. Bueno, nos acompaña el subsecretario Bocardo y con sus asesores Francisco Neira y José Méndez, y del gabinete de la ministra el jefe de asesores Gonzalo Cid, y los asesores Cristian Melis y Salvador Orozco. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, ¿hay algo respecto de la cuenta o temas varios, señores senadores? Sí, adelante, senador Sandoval. Sí, no es que tengo justo un tema, aprovecho la coyuntura que está el subsecretario, por su intermedio aprovecho sus... Sí, que bueno, hay otros que ya no sé a dónde lo van a ir a parar, pero saludar obviamente al subsecretario. Yo básicamente, presidente, tenemos un tema pendiente. El presidente, a propósito, subsecretario, en su última cuenta anunció, ¿verdad?, la dictación de la ley del adulto mayor.
esta ley está tramitándose ya casi significativamente, pero hay un punto que no hemos logrado conjugar y que tiene que ver con trabajo y que dice relación con un capítulo asociado al tema del trabajo de las personas mayores. Hay más de 600.000 personas mayores trabajando en la más absoluta informalidad porque se sienten que si ellos declaran un trabajo pierden beneficio. Entonces hay mucha desinformación, hay mucho este tema. Entonces estamos precisamente entrampados en este minuto en esa tramitación, en un anuncio que hizo el presidente, una ley que viene tramitándose desde el gobierno del presidente Piñera y que nosotros tenemos el mayor interés de avanzar y le pediríamos por su intermedio, presidente, que pudieran avanzar. Don Francisco del Río es nuestro encargado técnico con ese torneo. Ya lo hablamos con la ministra titular, ¿verdad?, para que pudiéramos llegar a algún punto de encuentro de avance. El gobierno hizo una indicación supletoria a esa norma, pero lo más probable es que la voluntad de la comisión es avanzar en ese tema, en ese marco. Por lo tanto, le pediría solamente al presidente que pudiera articular y mandarle el mensaje a la ministra. Nuestro encargado de coordinación para los efectos con el ministerio es don Francisco del Río, para poder resolver ese problema administrativo legal y avanzar con esa ley. Solamente eso, presidente. Muchas gracias. Perfecto. Senador, ¿le parece bien si oficiamos desde la Comisión de Trabajo? Sí, pero quiero tomar primero un acuerdo oficial. ¿Senadores? Perfecto, se oficia. Subsecretario, adelante. Por su intermedio, presidente, senador, comentarle que efectivamente nosotros como ministerio estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Desarrollo Social, ya que este es un proyecto que involucraba a ambas carteras. El Ministerio de Desarrollo Social nos hizo llegar sus indicaciones, nosotros ya le enviamos nuestras propuestas al Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto estamos en la última fase de ajuste para poder enviar prontamente esas indicaciones a la comisión. Así que manifestarle que para nosotros como gobierno es de especial preocupación este proyecto. Hicimos esas indicaciones ya que, como sabe, también nuestra preocupación es fortalecer las condiciones laborales de esos adultos mayores, pero estamos prontamente para poder enviar esas últimas indicaciones y que este proyecto se pueda tramitar rápidamente. Sí, y solo una pregunta anterior. ¿Hubo algunas declaraciones por las que algunos se inquietaron donde usted señalaba en la Cámara de Diputados que el trabajo telemático debiera ser considerado solo una excepcionalidad dentro de la norma laboral? A ver si se puede explayar un poco acerca de eso, subsecretario. No, bien, como sabe, senador, el teletrabajo es una modalidad que está operando hoy día en el país. Hay una ley que lo regula. Sabemos que durante la pandemia llegó a involucrar alrededor del 20% de la fuerza laboral. También sabemos que durante la pandemia conocimos cómo funcionaba en régimen esta modalidad y la necesidad obviamente de ir siempre como gobierno, y además porque la propia ley de teletrabajo mandata poder revisar la ley de teletrabajo para ir fortaleciendo los derechos laborales, la seguridad laboral, los accidentes, entre otros. Y lo que manifestamos en esa comisión a propósito de las distintas disposiciones que este Congreso ha despachado para poder facilitar en situaciones extraordinarias de pandemia el teletrabajo, al mismo tiempo que se tienen que conciliar labores de cuidado, sobre todo en el momento en que los establecimientos educacionales se encontraban cerrados. Se ha planteado en varias discusiones respecto a la posibilidad de ir discutiendo estas materias. De hecho, nosotros hemos recibido muchas organizaciones de mujeres con las cuales hemos estado conversando cómo ir avanzando en esa conciliación, pero como manifesté en esa comisión, y si les parece en algún momento podemos explayarnos de manera más sistemática en este punto, es que hay que considerar que en esta discusión se concilian, por un lado, la conciliación trabajo-familia, por otro lado, los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un contexto en donde también ellos se pueden ver expuestos a condiciones de riesgo en las modalidades de teletrabajo, y por otro lado también las condiciones de teletrabajo permanente, ya que hay que considerar que las formas de teletrabajo que hoy día se realizan tienen múltiples disposiciones. Es muy distinto una persona que, por ejemplo, tiene un trabajo en donde tiene labores donde organiza su jornada de manera mucho más autónoma, de, por ejemplo, situaciones, por ejemplo, como una eventual trabajadora de call center que tiene que tener una continuidad de operación durante las 7, 8 horas, 9 de trabajo, y esas conciliaciones son prácticamente imposibles, lo cual podría potencialmente ir en contra de los principios de trabajo decente o bien de los derechos que tienen esos niños y niñas a ser cuidados en todo momento. Entonces,
Lo que nosotros planteamos, y lo que yo planteé en particular, era que había que ser sumamente delicado en esa discusión, ya que se cruzaban tres materias que son de interés y que este Congreso ha sistemáticamente deliberado, que tienen que ver, por un lado, con medidas que vayan fomentando de manera más clara la conciliación trabajo-familia. Segundo, la defensa de los principios del trabajo decente y no exponer a las personas a riesgos de accidentes laborales, por ejemplo, o a riesgos psicosociales, como es la doble presencia. Y tercero, los derechos de niños y niñas y adolescentes en términos de no ponerlos en riesgo ante estas dobles situaciones. Entonces, en ese punto, lo que yo planteé en la comisión es que hay que ser sumamente cuidadoso en esta legislación porque se cruzan diversos intereses que tenemos que saber conciliar para poder mantener estos principios de manera bastante equilibrada. Eso es lo que planteé, senador, en su momento, pero si le parece a esta convención, cuando corresponda podemos profundizar en esta discusión porque también es de sumo interés del gobierno poder enfrentar estos dilemas. Sí, bueno, muchas gracias, subsecretario. Nos acompaña el presidente de la Federación de las Cámaras de Comercio, Turismo y Servicio de la región del Biobío, FECOMTUR, para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral, el proyecto de 40 horas, conocido como 40 horas. Entonces, le quiero dar la palabra a Juan Antonio Señor y posteriormente por 10 minutos, 12 minutos y luego a la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, señora Helen Coyudjan. Bienvenido, Juan Antonio, tiene la palabra. Sí, no se escucha, Juan Antonio, tiene que sacar el mute del... No escuchamos acá. Está con mute. ¿Ahora se escucha? Ah, eso, ahí sí. Sí. ¿Ahí? ¿Se ve la presentación? Sí, se está viendo. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludo también a todos los senadores y al subsecretario. La verdad que esto quedó pendiente de la sesión anterior. Yo me voy a referir un poco a lo que nosotros pensamos sobre este tema del proyecto 40 horas. ¿Ya? Voy a tratar de ser lo más breve posible. Nosotros, teniendo presente que es un proyecto que en realidad tiene buenas intenciones, y a nosotros nos interesa que algún día lleguemos a tener las 40 horas, de forma de que los trabajadores puedan tener más espacio para sus familias, nos preocupa que la oportunidad en que se está presentando este proyecto no nos parece adecuada. Nosotros hoy día como país nos encaminamos a una recesión técnica que ya estamos sobre ella y que, de acuerdo a lo planteado por el Banco Central, la vamos a tener durante todo el próximo año. Esa recesión va a generar problemas en el empleo, en la producción y el empleo, y por lo tanto va a significar seguramente problemas que el gobierno va a tener que salir a apoyar, ¿no? Apoyar desde el punto de vista de los trabajadores que van a perder su empleo. Y además, si sumamos a esto, tenemos impactos combinados. Al mismo tiempo de las 40 horas, vamos a tener que ver una reforma laboral, vamos a tener que ver una reforma de pensiones, vamos a tener que ver una reforma tributaria. Entonces, aquí nos encontramos que cuando uno analiza todos estos temas, se da cuenta de que todos esos temas implican aumentos de costo para las empresas. Pequeñas, grandes, micro, todas van a tener aumentos de costos de producción. Y ahí es donde empiezan las preocupaciones, porque la verdad que mucho se nos dice que nosotros tenemos que parecernos a la OCDE. Sí, correcto, estamos absolutamente de acuerdo. Pero yo creo que ese es un camino largo. Nosotros estamos bastante lejos de la OCDE. Es una aspiración. Y el único cuadro que les voy a mostrar solamente indica que la productividad en Alemania, que tiene una jornada de 35 horas, la producción es 2.45 veces la chilena por trabajador.
España y Portugal tienen jornadas de 40 horas y también tienen productividades muy superiores. Entonces, no nos parece plantear este proyecto ahora, ¿ya? No es el momento, me van a decir que nunca es el momento, pero obviamente que presentarlos en un cuadro recesivo aparece como fuera de lugar. Otro tema, las condiciones de traslado que siempre se argumentan también son importantes y más importantes en Santiago que en las regiones. Nosotros en las regiones no tenemos prácticamente 2 horas o más de 2 horas para llegar a un trabajo. Acá la distancia en tiempo es bastante menor, a lo más 1 hora. Entonces lo que concluimos es que de aprobarse esta legislación dejarán además una mayor desventaja a la producción nacional con respecto a países óptimos. Eso hace menos competitiva nuestra economía. No olvidemos que el 60% de nuestro PIB tiene que ver con el comercio internacional, donde la OCDE es el segundo bloque al cual se dirigen nuestras exportaciones. Y eso da mucho trabajo en este país. Entonces, no es menor. Entonces, aquí las consecuencias que nosotros vemos: menores salarios, menores puestos de trabajo, mayores costos que se traspasan a producto y por tanto mayor inflación. Y el Estado, un aumento del gasto fiscal. Esos son los impactos negativos, ¿ya? Entonces, yo no digo que no se hagan, que no vayamos hacia las 40 horas, pero me parece complicado aplicarlo en este momento. Nosotros planteamos algunas mitigaciones a esos impactos negativos. Gradualidad. Yo sé que el proyecto trae gradualidad y nos parece bien, pero la entrada en vigencia nosotros planteamos que no puede ser menos del 2024. Motivo: que la economía empiece a tener signos positivos. O sea, 2024 o cuando la economía empiece a recuperarse, a tener el ciclo positivo. Y lo otro que nos parece que debería estar esto todo indexado a ciertas metas que deberíamos cumplir como país con respecto a índices de productividad. Hoy día tenemos una comisión de productividad que hace los estudios de productividad del país y me parece que esto debería tener una relación. Estas rebajas de horas deberían estar relacionadas, ¿ya?, con esos aumentos de la productividad. La productividad no se aumenta por decreto, son procesos. No porque el presidente mañana firme este proyecto de ley vamos a tener aumentos de productividad. Lo único que vamos a tener son aumentos de costos en la primera etapa. Segundo, flexibilidad en distribución de jornadas dentro del tope de las 40 horas. Todos los rubros no son iguales. Yo le doy un ejemplo, presidente. En el comercio, al rubro que yo represento, los días viernes tienen mayor afluencia de público. Perfectamente esos días se podría trabajar más que los días martes, que va menos gente, por dar un ejemplo. Entonces, dentro del tope de las 40 horas debería haber movimientos que se pudieran acordar, ¿ya? Pero ojo, con acuerdos que sean fáciles de llevar adelante. Puede ser perfectamente delante de la inspección del trabajo, no hay ni un problema con eso, pero sean fáciles de llevar adelante, no le pongamos piedra a la rueda, ¿ya? Aplicación adaptada a las características y peculiaridades de distintos rubros, que es un poco lo mismo, ¿ya?, que estamos viendo. Yo no sé qué va a pasar, por ejemplo, con el rubro de los camioneros, ¿ya?, con el rubro de los guardias, ¿ya? Y también me parece que va a ser complicado y un tremendo aumento de costos en los hospitales. En los hospitales el médico no puede dejar de operar en mitad de la operación, entonces va a haber que pagarle horas extraordinarias. Eso es un tema que también, o sea, convengamos un punto, esto no es gratis, ¿ya? No es gratis. Y para terminar, presidente, yo creo que aquí hay otro tema. Las pymes requieren adaptarse a todo este proceso, pero necesitamos generar aumentos de productividad que puedan absorber los costos iniciales y lograr rendimientos mayores de producción y productos con mayor valor agregado. Eso nos permite acercarnos a los países de la OCDE. O sea, es un tránsito, un camino. No es el momento para empezarlo ahora, ¿ya?
creemos que hay que salir más adelante. Eso nos va a llevar a tener salarios de mejor calidad, puestos de trabajo de mejor calidad y salarios reales más altos. Y aquí quiero quedarme en un punto, presidente, porque los programas de apoyo a las pymes tienen que ser en serio y de verdad, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, tenemos el tema del aumento del sueldo mínimo, donde de 20 pymes que postulan, ¿ya?, al subsidio, no son aceptadas más de 2. ¿Por qué? Porque es muy engorroso y la bajada quedó mal hecha, ¿ya? Quedó mal hecha. Entonces, programas de apoyo reales al aumento de competitividad de las pymes. Eso me parece porque que no sea una retórica, sino que sea de verdad. Y eso se puede hacer a través de Cercotec, a través de Corfo, ¿ya? Y a través de los gremios también se puede hacer. Así que eso nomás, presidente, y muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Vamos a escuchar a continuación a Helen Koyutyan de la Federación de Empresas de Turismo FEDETUR, y después vamos a conceder la palabra tanto al subsecretario como a los senadores. Helen, bienvenida. Sí, parece que es armenio el apellido, señala el senador Galilea. Adelante, Helen, bienvenido. Senador Cruzcoque, y a través de su intermedio saludar a los senadores y senadoras de la comisión y al subsecretario de Trabajo, Giorgio Bocardo. ¿Ustedes pueden ver la presentación que estoy compartiendo? Sí se ve. Perfecto. Bueno, he preparado una presentación breve que además después se las vamos a facilitar porque hay bastantes datos acá para que los puedan tener. Nosotros venimos con mucha esperanza a esta comisión. Nuestra federación es un ente gremial que reúne a muchas asociaciones y empresas turísticas del sector a lo largo de todo el país. Nosotros nos creamos desde el 2009 y básicamente nuestro rol es trabajar con el Estado en las políticas públicas, leyes y otras acciones que permitan el desarrollo de todo el potencial del turismo en Chile. Y hago el énfasis que somos un gremio regional, tenemos asociados de todo tipo de regiones, con gremios más chiquititos, y también representamos a los gremios de base o los subsectores que conforman la industria, como son el caso de los hoteles, el alojamiento, los tour operadores, el transporte terrestre, aéreo, el mundo de la gastronomía. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque de alguna manera quiero partir caracterizando lo que era nuestra industria y especialmente en lo que se refiere al ámbito del trabajo previo a la pandemia. Mayoritariamente somos una industria MIPYME, el 81% de nuestra industria es microempresas, 16% pequeña y 2% mediana. Solo un 1% son empresas grandes. Y esa es básicamente la configuración también que participa en el mundo de nuestra federación. También previo a la pandemia nosotros estábamos muy orgullosos porque generábamos 655.000 empleos directos, donde la gastronomía es casi la mitad de los empleos, 42%, después lo sigue el alojamiento, el transporte terrestre y después todo lo que tiene que ver con el mundo de la tour operación, la intermediación y los guías turísticos. Tiene además la característica que es muy importante en la participación femenina y también de jóvenes. En términos económicos le aporta a la economía del orden de 9.000 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Si nosotros miramos el último trimestre móvil, nuestra industria todavía, y esto es lo que quiero reflejar respecto de la oportunidad en que estamos teniendo esta conversación, esta industria todavía tenemos un rezago de casi 74.000 empleos que no se han recuperado. Y esto es de acuerdo a las últimas cifras. Hemos ido mejorando, efectivamente, en el peor momento de la pandemia caímos a la mitad de los empleos, hemos ido mejorando, pero todavía estamos bastante lejos de recuperarnos completamente. Y también en esta característica de cómo se comporta, efectivamente,
previo a la pandemia nosotros teníamos más de un 50% de empleo femenino. Entonces esta recuperación que se ha ido produciendo en el ámbito de digamos, la distribución de género ha sido más lenta, hoy día está mucho más equiparada, pero ha sido más lenta respecto de las mujeres que de los hombres, y hoy día tenemos una composición de 47-53 más o menos empleo femenino y masculino. ¿Dónde están las brechas? ¿Dónde están, digamos, las distribuciones principales de esta comparación? Si nos comparamos con el mismo trimestre móvil 2019 con el actual, como digo, nuestras principales brechas están todavía en el mundo del alojamiento y servicios de comida, seguido por las actividades deportivas, recreativas y culturales, y después otras actividades también, y importante factor que incumple el transporte. El empleo formal, informal o dependiente-independiente ha ido avanzando también, pero vemos una mayor participación de empleo informal que formal respecto de también lo que era la prepandemia. Y respecto de lo que es el rango etario, como decíamos, empleo joven, y aquí también se sigue mostrando, si hacemos una comparación con el resto de la economía, casi 40% del empleo está entre 25 y 34 años, que es sumamente positivo como un sector que lo requiere con fuerza. ¿Dónde está el empleo a nivel regional? Vemos efectivamente positivamente una recuperación en la región de Tarapacá y en la región de Biobío, y algo en la región de Aysén. Sin embargo, el resto de las regiones donde se manifiesta mayor todavía brecha es en la región de Araucanía, con un porcentaje muy importante en nuestra industria, en la región de Arica, Parinacota, la región de Coquimbo, y después ya sería la región de Valparaíso y Maule. Nosotros hicimos y ya entrando al tema que nos convoca respecto del proyecto de ley de 40 horas, hicimos una encuesta a la industria de cómo era el uso de las distintas fórmulas de trabajo y de organización del trabajo, y nos encontramos, y lo quiero comentar antes de entrar al proyecto, con que en general es una industria en que su mayoría ocupa el artículo 22, exceptos de jornada, seguido por ya jornadas semanales de 6x1, 5x2 en el régimen de 45 horas. El artículo 27, que es el artículo, digamos, un poco dirigido hacia nuestra industria, nos encontramos con un poquito la sorpresa de que es menos usado. Y después voy a entrar a por qué pasa eso y por qué no se utiliza, que es que permite 60 horas en 5 días, que se hizo muy dirigido al mundo de los restaurantes. Y aquí me voy de nuevo al contexto. Nosotros estamos todavía en un momento clave de recuperación. O sea, Helen, todavía... ¿Sí? Helen, sí, el senador Galilea quisiera hacer un comentario entre medio con una pequeña pregunta. Adelante. Una pregunta, Helen. ¿Por qué, no alcanzo a ver, por qué tanta concentración, creo haber visto 57%, de jornada, o sea, de trabajadores exentos de jornada, 22? ¿Qué tipo de trabajadores son? Porque como que no lo veo tan naturalmente eso. ¿En qué tipo de trabajadores son que se llega a un porcentaje tan alto? Gracias. Sí, muy buena pregunta. La verdad es que también entramos a hacer como un doble clic a esto y nos encontramos con, en general, a ver, por un lado tenemos que esta es una industria principalmente pyme, entonces tenemos muchas pequeñas empresas que tienen 5, 8, 10 trabajadores, donde 3 o 4 de esos trabajadores son supervisores o administradores del negocio. Entonces, esas personas están sin ningún tipo de restricción de jornada. Y después tenemos todo lo que es el mundo, y eso se da mucho en los alojamientos, hostales, pequeños alojamientos, donde se da mucho esa situación. Y después, si se fija, el 60% lo indica en el mundo de la turoperación y agencias de viaje, donde también hay vendedores, supervisores, gerentes de área, supervisores de área. Y ahí es donde vemos principalmente más fuerte el uso de esta fórmula. En el servicio gastronómico también, supervisores, administradores, pero uno un poco lo entiende más cuando se imagina esta empresa tipo que funciona en la industria del turismo, que es un pequeño empresario con
una organización que generalmente no supera entre las 7 y las 15 personas. Entonces, es muy polifuncional en el sentido que todos hacen de todo, y ahí evidentemente se da esta situación donde hay mayor libertad para desarrollar el trabajo en los horarios que permita, digamos, y dé mayor flexibilidad. Ahora, si usted me empuja un poquito más, probablemente hay muchos que lo toman para tener mayor flexibilidad o adaptabilidad a la situación que exige el propio negocio, que es un funcionamiento permanente, casi, no quiero decir 24/7, pero con mucha fuerza en ese sentido. ¿Continúo? Sí, adelante, por favor. Ya. Bueno, y volviendo un poco a los elementos en que estamos nosotros hoy día. Nosotros hoy día somos una industria que todavía tenemos restricciones. Cuando el mundo entero ya está volviendo a funcionar, esta es la industria que todavía tiene grandes restricciones. Y por lo mismo, una conversación respecto de un proyecto como este se da en un espacio donde muchos de nuestros empresarios están todavía con restricciones. Por ejemplo, los aforos. Los aforos todavía le afectan muy fuertemente a los restaurantes respecto de la capacidad que pueden tener dentro de sus establecimientos. Y también muy fuertemente una industria que está un poco invisibilizada, pero que es muy relevante, que es toda la industria de los eventos y las reuniones corporativas. ¿Y esto qué implica? Que cuando hay una reunión corporativa donde se va, o un evento corporativo donde se va a hacer servicio de comida, la obligación hoy día es a que las mesas estén separadas por 2 metros, o incluso los restaurantes, probablemente ustedes han entrado a restaurantes, lo han visto, están mucho más separadas, y eso me permite atender mucho menos gente de lo que yo hacía en una época normal. Ese es un aspecto. El otro aspecto que también es muy complejo es el pase de movilidad. El pase de movilidad fue muy importante en un momento como industria, pero para poder incentivar la vacunación, pero hoy día a los únicos que se le exige que fiscalicen el pase de movilidad son a empresas que son del sector nuestro, especialmente lo que es los restaurantes, los museos, los vuelos internos para movernos dentro de Chile, y otros. Entonces creemos que se está cargando un poco la mano a un sector que todavía tiene que exigir eso y no puede recuperarse. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Volver a trabajar con normalidad. Obviamente, un aspecto muy importante fue la eliminación de la homologación de vacuna para la llegada de turistas extranjeros, que eso partió ahora el 1 de septiembre y nos está permitiendo ir recuperando nuestros flujos. Queremos recuperar estos empleos perdidos que ya les indicaba, son hoy día del orden de 74.000 y fracción, y poder con eso pagar nuestras deudas. Nuestro sector ha contraído deudas muy importantes, créditos COVID, otro tipo de créditos, endeudamientos, echar mano a todo tipo de ahorros, y obviamente estamos tratando de recuperarnos ahora de cara a una posible mejor temporada alta. Entonces, dentro de ese contexto, donde uno se pregunta, ¿es el mejor momento para poder discutir un proyecto de ley del cual probablemente todos estamos de acuerdo y queremos entrar a trabajar? Yo quiero establecer 3 elementos. Uno es considerar las particularidades de este sector. Nosotros trabajamos cuando los demás descansan. Este proyecto propiamente de ley lo que va a permitir incluso es que haya más tiempo para descansar. Entonces, nosotros también vamos a querer trabajar cuando se produzca ese descanso, ¿no? Si la gente sale más temprano del trabajo, va a querer ir a un restaurante que pueda atenderlo, va a poder tomar más vacaciones en un establecimiento turístico que pueda atenderlo. Eso es la dinámica que nosotros necesitamos que se considere. Y que la ley considere adaptabilidad para el sector turismo y que incluya a todos los subsectores. Yo les mencionaba al principio los sectores que nosotros representamos, y todos tienen particularidades y singularidades muy especiales. Tenemos el mundo del alojamiento como muy importante, el mundo de los restaurantes, pero también, por ejemplo, representamos al mundo de los guías. Si yo tengo que obligar a un guía, por ejemplo, a descansar un domingo cuando está con un grupo en Arica y Parinacota, voy a hacer que esa persona se tenga que sentar en la plaza de Putre el domingo porque no puede trabajar ese domingo. Ese es el tipo de situaciones un poco caricaturescas que nosotros tenemos, pero que de alguna manera representan la realidad de nuestro sector. Y quiero insistir en esto del trabajo colaborativo público-privado para resolver esto, porque la ley es muy compleja.
ha ido tratando de subsanar cosas y se ha ido haciendo más compleja aún, y lo que nos preocupa es que en el proyecto que hoy día se está discutiendo se agreguen más complejidades que finalmente se conviertan en camisas de fuerza para nosotros. Y aquí quiero ir directamente a qué nos referimos con adaptabilidad para el sector. Y es básicamente establecer jornadas con distribución en base a promedio de horas. Este concepto de adaptabilidad estaba presente en el proyecto original, en el proyecto que se aprobó en noviembre del 2019, y sin embargo ahora, en las indicaciones que se recibieron el 23 de agosto, no aparece o no lo vemos. Y ahí nosotros, básicamente, este promedio de horas nos permitiría acordar, por ejemplo, una jornada semanal de 40 horas que se pueda promediar en periodos bimensuales o trimestrales. O sea, por ejemplo, trabajar 4 semanas 60 horas cuando tengo una alta demanda y después las 4 siguientes semanas 20 horas. Todo esto con la restricción de no más allá de 10 horas diarias y todas las protecciones para no precarizar el trabajo, pero que nos permita trabajar cuando la demanda existe. Este caso lo vemos, nosotros lo hemos estudiado mucho, Suecia, Francia, Finlandia, se promedia la jornada semanal de forma mensual, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Gran Bretaña, Portugal, también se permite promediar en 4 meses. Algunos países, si hay que decir, es con pactos, digamos, del tipo a través de sindicatos, pero en estos que estoy dando el ejemplo son convenios o pactaciones individuales. Y después volver a insistir en respecto del tema de que nosotros trabajamos cuando los demás descansan. Y ahí lo que queremos pedir es revisar la situación del trabajo en días domingos atendida a las particularidades de nuestro rubro. Efectivamente, en las indicaciones que vienen ahora hay una indicación relacionada con la posibilidad de trabajar domingos continuos, en 8 domingos continuos, pero eso no se hace cargo de estas particularidades que nosotros hemos planteado como necesarias para nuestro sector. Les quiero solamente plantear, en el caso del turismo, solamente el turismo receptivo tiene su temporada alta entre octubre y abril. El resto de la temporada es totalmente baja y ahí es cuando uno le quiere dar vacaciones, incluso uno podría decir, mire, tómese sábados y domingos durante 5 o 6 meses para que después cuando está la alta nosotros podamos trabajar. Eso ocurre turismo receptivo, los que atienden a la llegada de turistas extranjeros. El turismo corporativo que se da en las ciudades, digamos, que alimenta el alojamiento urbano de los hoteles en ciudades, tienen alta demanda entre marzo, abril y mayo, y también octubre y noviembre, por buscar, digamos, momentos clave. Y en esos periodos uno lo que quiere es poder trabajar lo más posible y después cuando ya baja en junio, en septiembre, en las ciudades, poder dar todos los descansos necesarios. Y también en enero y febrero, en ciudades donde hay mucho movimiento corporativo. Y el turismo interno, que es cuando los chilenos viajan por Chile o los chilenos salen fuera de Chile, se da específicamente en enero, febrero, julio y septiembre. Entonces, ¿de qué manera podemos abrir esto para poder revisar la situación del trabajo? Y eso nos permitiría, de alguna manera, ir formalizando más el trabajo. Y no quiero con esto revelar, digamos, una informalidad que sea en el sector, pero los garzones, porque hablábamos de la industria de la gastronomía, que es casi el 42% del empleo turístico. Los garzones, cuando más ganan es a través de su propina los días domingos en temporada alta. Entonces, cuando a ese garzón yo le tengo que decir, señor, usted no puede trabajar porque tengo que cumplir con la norma, ellos mismos buscan la manera de trabajar igual. Entonces, ¿cómo hacemos para hacernos cargo de algo que está sucediendo, que es en beneficio de las personas, que van a poder descansar en otros momentos y con toda la justicia y sin precariedad, pero que se haga cargo de la industria turística? Hoy día estamos en situaciones que hay restaurantes que no están abriendo de noche, restaurantes que no están abriendo los domingos, zonas de Chile en que no se está atendiendo los días domingos porque simplemente es tan compleja la norma que no se permite esta adaptabilidad a nuestro sector. Eso es lo que yo quería presentarles hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Helen. Muy amable por haber concurrido. ¿Alguno de los señores senadores, subsecretario, tiene algo que decir a este respecto? Sí, senador Galilea. Gracias. A Helen Koyunyan le quería
entre preguntar y comentar. En realidad, me quedé revisando después de la respuesta a la concentración de artículo 22 en jornada laboral. Y en realidad es por la norma específica que tienen los hoteles en el artículo 27, en que en la práctica todo el personal administrativo, lavandería, lencería y cocina, cuando hay poco movimiento, pueden acogerse a la jornada especial del artículo, del inciso primero al artículo 22, cumplir con las 45 horas dentro de 5 días y con permanencia máxima de 12 horas en el lugar de trabajo. Yo creo que eso explica bien por qué, sobre todo la pequeña hotelería o los hostales, qué sé yo, tienen un porcentaje tan grande de trabajadores bajo el esquema del artículo de la jornada del artículo 22. Entonces, de ahí viene mi pregunta, porque me parece que usted no hizo referencia a esto. El proyecto de ley de las 40 horas deroga el artículo 27. Entonces, eso sí que puede tener un impacto, más que las 40 horas, es la derogación del artículo 27 y la posibilidad de acogerse, por lo tanto, al 22, lo que creo que puede tener un impacto enorme en la actividad hotelera. No sé si ustedes revisaron específicamente ese aspecto en FEDETUR. Gracias, presidente. Adelante, Helen. A ver, el artículo 27 que se deroga, también hicimos esa consulta. El artículo 27 cuando se creó, que era para dar, digamos, mayor enfoque hacia el turismo, y con además la posibilidad de la jornada discontinua que me permitía tener esos horarios que estaban vacíos, digamos, las personas pudieran descansar, todo eso, en general se ha ocupado poco. Y en esta misma encuesta nosotros nos hemos encontrado que en general se ha ocupado poco porque genera dificultades para poder aplicarla. Y por otro, entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Con jornadas de 45 horas distribuidas en 6 días, 6 por 1. Eso es lo que más se usa en el mundo, yo diría, para caracterizar en el mundo de los restaurantes. Y en el mundo del alojamiento se ocupa el 6 por 1 en la jornada 45 horas o el 5 por 2 en la jornada 45 horas. Ahora, ¿qué sucede ahí? Que, por ejemplo, en un alojamiento que tiene que tener abierto las 24 horas al día, ese alojamiento va a tener que tener, actualmente se da vuelta, digamos, con 3 personas, ¿no? Va a tener que tener, entre comillas, 3,5 personas para poder funcionar. Eso es el tipo de situaciones que nosotros estamos viendo. Ahora, si usted me pregunta concretamente si el artículo 27 y la derogación de este artículo va a impactar a la industria, efectivamente va a impactar. Lo que pasa es que nosotros vemos que si esto se pierde, por lo menos poder recuperar algo por el lado de la adaptabilidad en el sector asociada a promedios de bolsas de hora. Eso es lo que a nosotros, en definitiva, nos permitiría adaptarnos mucho mejor a la nueva realidad que tenemos. Gracias, Helen. Pero nada se pierde, que todo se discute primero. Así que eso es importante, porque para eso es esta comisión, precisamente. Subsecretario, adelante. Sí, antes de darle la palabra a Cristian Melis, bueno, comentar, Helen, también Juan Antonio, que hemos tenido varias conversaciones con el sector, no solamente por la mesa técnica donde fueron a presentar la mesa técnica 40 horas, sino que también hemos tenido algunas reuniones y coordinación también con la subsecretaria Kunze de Turismo, justamente para poder afrontar esa conversación. Por lo tanto, Helen, siempre todo lo que pueda ir equilibrando tanto aspectos relativos al sector productivo que ustedes representan, pero también siempre cautelando las condiciones laborales del sector y las consecuencias que pueden tener a veces también las jornadas prolongadas en la salud laboral de las personas, siempre la disposición a seguir avanzando en esta conversación. Así que ese espacio que tuvimos hace algunas semanas atrás, como bien te lo comenté, en ese contexto sigue abierto, ¿no? Eso también porque hay varios aspectos del sector que tenemos que abordar que no necesariamente se van a agotar con la reducción de jornada. Ahora, para explicar específicamente la consulta que se hacía, le voy a dar la palabra a Cristian. Adelante, perdón. Sí, Cristian, adelante, por favor.
Por su intermedio, presidente. A ver, una primera reflexión. El artículo 27, efectivamente un artículo muy antiguo, viene casi del Código del 24, con cosas distintas, ¿no? Pero, y que efectivamente ha caído en una especie de desuso a partir de la reforma que limitó la cantidad de días de distribución. Antes esto era 6 por 1, por lo tanto, como se puede trabajar a 12 horas diarias, en 6 por 1 eran 72 horas semanales en la práctica, por defecto, ¿no? Esto se limitó hace algunos años, tengo que darse unos, qué sé yo, Pancho, unos 10, 15 años atrás, que se limitó la distribución a 5 días, en cuyo caso, como dice Helen, sí, puede ser, incluso la del 2001 puede ser, la 19.250, ¿no? Y como dice Helen, efectivamente se produce un problema para las empresas porque perdieron el 6 por 1. Entonces no les sirve mucho un 5 por 2, aunque sea 12 horas diarias. Entonces, bueno, esto ha caído en desuso. Ahora, respecto al 22, la referencia que hace el 27 al 22 no es a la exclusión, es a la duración. Por lo tanto, cuando dice no es aplicable, lo que está diciendo no es aplicable el límite de 45 horas. Entonces, no es que estén excluidos de jornada. Es decir, las personas del 27 igual tienen que registrar asistencia, etc. Dicho eso, lo que llama la atención, y es bien interesante el cuadro que mostraba de la cantidad de gente, porque uno podría decir el 22 es una excepción, los incisos segundo, tercero son excepciones. Pareciera que no es una excepción. Lo que trata de hacer el proyecto es acotar la utilización bastante fuerte que tiene ese artículo. Muchas veces, por ejemplo, se habla de supervisores. La pregunta es ¿por qué un supervisor debería tener artículo 22? Estar exceptuado del límite de jornada. No es el dueño de una empresa, no es el administrador. Si usted, por ejemplo, ve empresas grandes, tienen, no sé, 300, 400, 500, 1000 supervisores que son trabajadores comunes y corrientes. Claro, tienen cargos de jefatura dentro de la jerarquía de la empresa, pero la verdad es ¿por qué tendrían que tener el artículo? Porque el efecto del artículo 22 es que no registran asistencia, pero fundamentalmente no generan horas extraordinarias. Y ese es el efecto principal. Entonces, lo que pretende el proyecto es ligar la exclusión, más allá de los cargos que por su naturaleza se explican, como por ejemplo el administrador o los apoderados, que obviamente son prácticamente el empleador mismo, ligarlo a la imposibilidad de utilizar registro de asistencia, que parece lo lógico. Es decir, efectivamente, cuando hay imposibilidad, bueno, parece explicable que esas personas puedan estar excluidos. Entonces, lo que pretende el proyecto es acotar la utilización demasiado extensiva que ha tenido el artículo 22, la exclusión. Y es un problema grave que tiene la norma. Pero el 27 tiene esa es la referencia que tiene. Muchas gracias, profesor. Le vamos a dar también la palabra a Francisco del Río. Y importa también tener una idea de si existe o si existiera más o menos un análisis del costo que esto tendría para las empresas. No sé si lo ha podido calcular eventualmente FEDETUR o FECOMTUR, sí. Más o menos qué costo tendría la implementación de algo por el estilo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, palabra Francisco del Río, y después si me pueden hacer esa estimación quienes nos acompañan. Francisco, adelante. Gracias, presidente, por su intermedio. Un mini comentario a lo que señala Cristian. Y engarzo con una pequeña pregunta, si se me permite, a Helen. El uso del artículo 22 en su inciso segundo para eximir de control de jornada a grupos de trabajadores, ¿proviene de la naturaleza de los cargos o más bien de la naturaleza de la evolución del turismo? Se lo pregunto por lo siguiente. En un pequeño paso que yo tuve por la Subsecretaría de Turismo hace muchos años atrás, vi cómo las ofertas turísticas estaban cambiando aceleradamente en orden a horarios de viaje, horarios de excursiones, principalmente con operadores turísticos, programas que consideraban traslados a diversas horas sobre unas u otras regiones que hacían imposible el establecimiento de una jornada regular dentro de la semana. Entonces, más que la naturaleza de los cargos y sus funciones dentro de la empresa,
¿Es así, es efectivo que en realidad es la naturaleza de la evolución de las actividades propias del turismo la que ha provocado que haya trabajadores excluidos del control de jornada? Adelante, esas son las preguntas, Juan Antonio y Helen. Adelante. Juan Antonio, ¿quiere responder usted primero o voy nomás? Usted primero, Helen, después Juan Antonio. Ok, gracias. Mire, a ver, primero sí, sobre la pregunta del costo, nosotros, bueno, evidentemente, la primera como análisis, ¿no? Esto se reduce un 11% en la jornada, pero, y eso significa, y sin, digamos, obviamente tocar las remuneraciones, el cálculo que nosotros hemos hecho en términos generales, y esto es bien importante, no por nuestra industria es mayoritariamente pyme, y ahí le vuelvo a insistir a la persona que dijo 300 supervisores. Bueno, eso no es la realidad nuestra. Nosotros estamos hablando de empresas que tienen 2 supervisores, 3 supervisores a lo más. Ese es como lo normal. Pero el costo que nosotros hemos calculado promedio es un aumento de costo de un 20%. Ese es el primer elemento en lo que se refiere un poco a lo que uno podría llamar el costo total de recursos humanos. Ahora, podemos entrar a casos más específicos donde evidentemente el costo en porcentaje va a ser mayor y en términos de número va a ser menor, pero en términos generales es un 20%. Respecto de la pregunta que hacía el señor Del Río, sí, probablemente haciendo un doble clic, y ahora creo que me voy a quedar con la tarea de tener que hacerlo porque han surgido muchas preguntas asociadas al artículo 22, efectivamente debe tener que ver con la naturaleza de nuestro negocio, más que por la existencia o no de personas que estén en cargos ejecutivos. Y eso es por buscar maneras de poder operar cuando, volvemos a lo mismo, cuando los demás descansan. Entonces, en definitiva, si yo tengo que manejar un programa turístico donde soy un tour conductor, un guía de un grupo, quiero acompañar a ese grupo los 15 días que están en Chile y no soltarlos ni un minuto, por un tema de que esa es mi tarea. Y entonces empezamos a buscar estas fórmulas donde empezamos a hacernos de algo que no estaba creado para eso, y efectivamente así es. Y también probablemente nos encontramos en otras situaciones como por ejemplo donde teníamos un mundo grande de personas que trabajaban con tour operadores que se han ido independizando y hoy día boletean, por ejemplo, y eso ya es otra situación, que antes tenían contrato, y también para dar mayor facilidad. O sea, al final la industria ha tenido que ir buscando maneras de adaptarse a cómo funciona el negocio y poder seguir funcionando. Y ahí, en el fondo, también reconocer, quiero no dejar de reconocer lo que ha dicho el subsecretario Bocardo, que tenemos un diálogo que está avanzando y que queremos mantener, porque el día que termine esta ley vamos a tener que ver todos los detalles, cómo se aplican. Pero lo que nos llama mucho la atención, y quiero insistir, es por qué se eliminó el concepto, la norma de adaptabilidad que había en el proyecto original. O sea, eso era, digamos, algo positivo para nuestro sector y hoy día no está. Entonces eso nos dejó muy desconcertados. Gracias, Helen. Juan Antonio, adelante. No, está con mute. Ahora sí. Eso, gracias. Mira, un poco quiero apuntar a lo mismo que Helen. Ya hay un tema ahí con la adaptabilidad. Hay días que se trabaja más, días que se trabaja menos. Y no queda claro cómo se va a trabajar, se va a tratar eso. Pero si tú consideras que la rebaja en 5 horas, y muchos rubros no van a poder bajarla, sino que al final van a tener que cubrirlo con horas extraordinarias, bueno, ahí el costo te va a subir aproximadamente a 16,6%. Pero al mismo tiempo, los cortes de jornada y los cambios de personal durante la jornada también van a generar, por lo menos en una primera etapa, ¿ya? Pero yo creo que permanente, baja en la productividad. Tú vas a tener que rotar trabajadores, ¿ya? Buscar turnos, hacer una serie de cosas, y eso complejiza un poco el tema. Y eso provoca, esos cortes provoca menor productividad a los trabajadores. Así que cuidado, la atención pública, nosotros somos atendedores de público, ¿ya?
Entonces ahí vamos a tener problemas, vamos a tener que contratar personas part-time que cumplan jornada, que son menos calificadas ni especializadas que las personas que están permanentemente en la empresa trabajando. Entonces ahí hay ese factor, lo suponemos que va a pasar, pero no lo hemos evaluado, pero entendemos que sí va a suceder. Entonces, entiendo, vuelvo al punto inicial de mi presentación, no es que no queramos esto, pero por favor busquemos la forma de adaptarlo de manera de que tenga el menor impacto posible, ¿ya?, en los costos, ¿ya? Vamos a una zona complicada, ya la economía va en baja, vamos a tener una recesión y no querríamos tener un tremendo desempleo de por medio, ¿ya? Eso va a ser tremendamente costoso para el Estado también. Eso. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias, Helen, por acompañarnos. Espero que puedan seguir la discusión que vamos a sostener. Gracias, subsecretario, profesor Cristian Melis, perdón. Y como lo señalé al principio, vamos a generar audiencias, ojalá los días lunes, vamos a anunciar el mecanismo pronto para poder atender a las más de 26 asociaciones y sumando, porque hay otras más que quieren sumar los senadores, para que podamos sacar el proyecto en un tiempo razonable y considerar también las sesiones de los días jueves para estos mismos efectos y al mismo tiempo solicitarle al Ejecutivo que podamos reunir a los equipos de asesores, por la vía de Franco, por la vía de Francisco, coordinarnos de manera tal de poder empezar a trabajar las indicaciones para ir trabajando al mismo tiempo en el texto. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, perdón. Senador Galilea, adelante. Recordarle al subsecretario que quedaron de enviarnos el informe con todas estas, yo no me acuerdo si eran 1000, cuántas eran las empresas, las pequeñas que nos interesaban, que habían logrado hacer el proceso voluntariamente y acogerse a las 40 horas. Entonces, no solamente el nombre, sino que el rubro, cómo lo habían hecho, en fin, para orientarnos y orientar a todos los que siguen esta discusión en cómo han podido ir resolviendo este tema. Subsecretario, adelante. Por su intermedio, presidente, estamos trabajando ese informe, estamos recopilando toda la información de las empresas y esperamos podérselos hacer llegar la próxima semana. Pero estamos trabajando en ese informe, ha sido un poquito más lento de lo que esperábamos poder procesar toda la información. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.